Hola, en estos días en que estamos pasando por este tiempo de cuarentena y este tiempo también de dolor para mucha gente, de sufrimiento para muchas personas, he estado pensando dónde entra Dios en todo esto, ¿verdad? Y hay muchos grupos religiosos, cristianos, que se aventuran a dar su versión de las razones de lo que estamos viviendo y también hay grupos que aparentemente eh, ven la vida desde un sentido, desde una perspectiva muy espiritualizada. En algunos casos, cuando se pregunta, por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde está Dios cuando la gente tiene dolor, cuando la gente muere, cuando la gente se enferma, cuando la gente sufre tragedias? ¿Dónde está Dios? ¿Es una pregunta correcta, incorrecta? ¿Es una pregunta válida? Yo creo que a Dios no tengo que defenderlo y nadie tiene que defenderlo. Si Dios existe, si el Dios en el cual creemos es como lo presentan las Escrituras, no necesitamos defenderlo. Él es como es. Pero sigue esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de todo el dolor y la crisis humana? La vida es un don precioso, por eso cuando uno la pierde o la ve en peligro, te aferras a ella, no te quieres soltar de ella. Cuando ves un ser amado que se te va, aunque sea una persona mayor o muy enferma, siempre uno abriga la última esperanza de que se va a mejorar. Todos, sean creyentes o no creyentes, sean de un país u otro, todos nos aferramos a la vida. Y cuando estamos en medio de una crisis humanitaria, entonces viene esta pregunta, ¿dónde está Dios? Hay un salmo que se escribió, es el Salmo 42. Y es interesante que el autor de esta carta o de este salmo, de este canto, de este poema, hay una palabra, una pregunta que él repite, que se la hacen muchas veces, porque él está pasando por una crisis también. No sabemos muy bien qué tipo de crisis, pero tiene una crisis, tiene problemas muy serios. Y él menciona que a quienes se encontraba le preguntaron, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo creo que no era la pregunta de ellos, sino era la pregunta también de él. Por ejemplo, él dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y luego él va a seguir más adelante y vuelve otra vez a decir las mismas palabras. Con, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, no es una pregunta fácil ni que se resuelve teóricamente. He tratado de encontrar algún tipo de explicación sobre cómo o dónde está Dios en medio de la crisis de mucha gente, la crisis humanitaria. No por qué hay esta crisis humanitaria, sino dónde está Dios cuando sucede. Y recuerdo, por ejemplo, las palabras de María, la hermana de Lázaro, en el Nuevo Testamento, donde cuando Jesús llega a la casa, María le dice, Señor, si habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y dónde está el Señor, no? Pero también Jesús, cuando murió, él en un momento de angustia dijo, Padre, si es posible
que yo no muera, que no muera. ¿Dónde está Dios cuando se sufre así? Yo creo que Dios está cerca y que está sufriendo también. Está sintiendo el dolor que tenemos. No es un Dios aislado, un Dios insensible, un Dios que solo reclama y reclama y vuelve a reclamar, un Dios que no tiene compasión de nosotros. Jesucristo mostró de que Él amaba a los suyos y los amó hasta el fin. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Lázaro murió, luego Él le dio otra vez la vida. Pero ¿por qué no entra Dios en la historia y nos arregla el problema, verdad? Si es Dios, ¿por qué no viene de una vez, termina con las enfermedades y restituye solamente la justicia y la bondad? Mi explicación, o lo que yo entiendo, es de que estamos junto con Dios en nuestra historia. Nuestra historia continúa y nuestra historia es esta. Nuestra historia es que pasamos por momentos de gozo, de tristeza, de ganancia, de pérdida, de salud, de enfermedad. Esa es nuestra historia. Y Jesucristo vino y se metió en nuestra historia y pasó por lo mismo. Por eso Él puede entendernos y nos puede llevar a través de nuestra historia. Un día la historia se acabará y se acabará el llanto, el dolor, pero mientras tanto estamos en nuestra historia. El salmista en el capítulo 42 termina diciendo: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cuando parece que todo está acabado, así como cuando Cristo fue sepultado, va a haber un nuevo día lleno de vida, donde morará la justicia y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La perspectiva de la historia en la que hoy me encuentro está sostenida en la perspectiva de la historia que un día viviremos por amor de Dios, a causa del amor de Dios. Dios les bendiga.